Qué bendiciones que nos volvamos a encontrar por este canal. Por eso ahora nosotros estamos en un tiempo de espera, la mayoría de nosotros queremos que suceda algo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar, y tenemos que pasar por distintas situaciones, y muchas veces la aflicción, el dolor, traen confusiones y no sabemos qué hacer ni cómo enfrentar las cosas, pero cuando escuchamos la palabra de Dios entendemos que Dios siempre tiene una respuesta para cada una de aquellas cosas que a nosotros nos parece tan difícil de entender. Por eso ahora vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a compartir en el Evangelio según San Marcos capítulo 33 al versículo 36. San Marcos capítulo 14 del versículo 33 al 36. Este es un tiempo en el que nosotros vamos a tomar la palabra de Dios para nuestras vidas, pero vamos a ver qué hacer frente al sufrimiento. Nosotros cuando nos enfrentamos a distintas dificultades que se igualan a nuestras capacidades, nosotros podemos tomar decisiones y determinaciones, pero cuando esas cosas nos sobrepasan y nosotros ya no tenemos ni la capacidad, ni la fuerza, ni el sentido común para saber de dónde viene y qué es, nosotros empezamos a sufrir. Porque el sufrimiento no viene solamente de un dolor, el sufrimiento puede venir de una dificultad, puede venir de una necesidad. Por eso el sufrir muchas veces en nuestras vidas lo tenemos que enfrentar en distintas circunstancias. Por eso nosotros vamos a enfrentar los sufrimientos, nosotros vamos a hacer las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, nos van a llevar a hacer lo que Dios ha determinado que ocurra. Por eso vamos a leer la palabra de Dios, vamos a compartir este tiempo y nos vamos a gozar en el poder de su gloria. Dice así la palabra de Dios: tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abad, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Esto es lo que Jesús estaba expresando dentro del Padre, delante del Padre. Muchas veces nosotros no podemos entender y comprender por qué han venido cosas a nuestras vidas, las cuales parecen no tener un sentido, por lo menos entre nosotros no encontramos un sentido. Y viene siempre alguien y nos alienta y nos dice: bueno, si Dios está con vos, el sufrimiento no va a estar. Si Dios está con vos, Él te va a consolar. Y son muy lindas esas palabras y yo quisiera también darlas siempre, pero a veces esas palabras no tienen el sentido que nosotros necesitamos ver o oír por causa de la situación que estamos pasando. Entonces acá vemos que Jesús también se entristecía, estamos viendo que Jesús también se angustiaba, que Jesús también sufría como muchas veces sufrimos nosotros. Esto nos lleva a ver a un Jesús frente a un problema que estaba viviendo allí en Getsemaní, allí en el huerto de los olivos, el cual él no pensaba otra cosa que ir delante de la presencia de su Padre a exponer los sentimientos como hombre, no como Dios, los sentimientos que él tenía dentro de sí. Entonces Jesús como hombre también sufrió, también padeció, también se entristeció y dice hasta la muerte, o sea, sentía la decadencia dentro de sí, que se aflojaba su cuerpo y se iba agotando y consumiéndose en esa tristeza y en ese dolor.
Por eso esto es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces nosotros creemos que el sufrir no es de Dios, que el padecer no es de Dios. Y te quiero decir que es parte de la vida el sufrimiento, es parte de la vida el dolor, es parte de la vida que nosotros tengamos que pasar por distintas situaciones y poder expresar así realmente lo que sentimos y a dónde vamos a ir en los momentos de dolor, de angustia. Entonces aquí Jesús nos muestra algo muy importante que queremos compartirlo en este día contigo. Nosotros sabemos que Jesús fue allí a Getsemaní. En Getsemaní Él estuvo allí sufriendo y padeciendo el dolor de lo que iba a venir y de lo que estaba pasando en su vida. Entonces Jesús ya sabía que toda la manifestación del pecado del mundo iba a estar sobre él, que en un momento iba a estar apartado del Padre, que en un momento por causa del pecado de esta humanidad que iba a estar sobre él, él no iba a estar en esa comunión que estaba acostumbrado a tener. Entonces ahí estaba el sufrimiento y el dolor de Jesús, y Jesús estaba allí en medio de esta necesidad. Cuando nosotros sufrimos y padecemos distintas necesidades, tenemos que saber qué hacer. No debemos de huir frente al sufrimiento, no debemos de salir corriendo frente a la dificultad. Cada uno de nosotros ha pasado por distintos problemas y esos problemas han traído en algunas oportunidades dolor, angustia, han traído distintas clases de pensamiento y hemos accionado muchas veces emocionalmente y otras veces espiritualmente. Pero nuestras emociones siempre nos llevan a querer huir de la realidad que tenemos que enfrentar, porque nadie quiere sufrir. Yo tampoco quiero sufrir, yo tampoco quiero sentir esa manifestación de opresión en mi vida, esa situación que me deja sin aliento y esas manifestaciones que golpean continuamente provocando dolor en cada uno de aquellos que están sufriendo o padeciendo alguna necesidad. Por eso este es el tiempo donde Jesús se pone delante del Padre y empieza a expresarse y a pedirle que pase de él esta copa. Sabe que Dios mismo tiene el poder para librarlo de todo esto. Como nosotros mismos sabemos que Dios tiene el poder para obrar en cada una de nuestras necesidades y situaciones. Pero Él dice una frase muy importante, dice que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en la Escritura, que muchas veces las emociones y los sentimientos van a provocar en nuestras vidas distintas maneras de accionar, pero la mayoría de las veces el hombre y la mujer que está padeciendo algún mal o alguna situación en su vida, lo primero que piensa en huir. Así pasa con los matrimonios, cuando las cosas están arreciando a través de problemas y dificultades, lo primero que se piensa en separarse, lo primero que se piensa en huir. Cuando un chico siente la presión de sus padres porque sus padres quieren que las cosas las hagan bien, lo primero que piensan es en huir de su casa. Cuando las personas están en problemas laborales y la presión laboral cada vez se hace más fuerte sobre sus vidas, piensan cambiar de trabajo, piensan en huir, y así sucesivamente nosotros estamos continuamente con esos problemas. Por eso se abandonan los estudios, por eso se abandonan a los seres queridos, porque frente a la opresión, frente al sufrimiento, frente al dolor, lo primero que piensa el hombre y la mujer es huir. Cuando Adán hizo lo que no tenía que hacer, que fue el comer el fruto que Dios le había dicho que no comiese, en vez de enfrentar a Dios frente a ese dolor, frente a esa situación y esa manifestación que causa el pecado,
vio, él huyó también y se escondió. Y así vamos a ver lo que hizo Caín también frente a la muerte de su hermano. Él empezó por toda la tierra a andar y a andar errante por ella. Y así sucesivamente vamos a ver cantidad de personas que frente a situaciones o manifestaciones que tenían que enfrentar, ellos tuvieron o quisieron salir huyendo. Nosotros tenemos que enfrentar los problemas, tenemos que aprender que esto no es de correr, esto no es de huir. Cuando tenemos un problema lo tenemos que enfrentar. ¿Y cómo lo tenemos que enfrentar? Es lo que nosotros nos tendríamos que preguntar. Jesús sabía dónde ir. Jesús fue a Getsemaní. Jesús fue allí al lugar del encuentro con Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Es buscar encontrarnos con Dios frente al sufrimiento. Este sufrimiento va a provocar en ti el renacimiento de una manifestación sobrenatural que te llevará a vivir experiencias extraordinarias y gloriosas. Pero ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago frente al sufrimiento? Frente al sufrimiento tenemos que ir a la presencia de Dios, porque es allí donde nosotros tenemos lo que necesitamos para continuar adelante, sabiendo que Dios tiene para vos, que tiene también para mí cosas por manifestar que te van a llevar a vivir una manifestación poderosa, sobrenatural en tu vida y en mi vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nosotros debemos de saber, fue a la presencia de Dios, fue allí a Getsemaní, fue allí a ese lugar donde tenía que encontrarse con Él. Aquí nosotros vemos que Getsemaní es el lugar de la oración. ¿Qué estás haciendo frente a lo que estás pasando? ¿Qué estás haciendo frente a las manifestaciones que están obrando en tu vida? Aquellas cosas que te han causado sufrimiento en este momento. Ese dolor que estás padeciendo, esa tristeza que ha venido a tu vida. Te encuentras que no te puedes reír como te reías, que no puedes gozarte como te gozabas, que has cambiado aún en la manera de pensar y de ver las cosas. ¿Y por qué ha sucedido todo esto? No encuentras una respuesta. Pero en vez de estar buscando por qué ha sucedido todo lo que te está pasando, ¿por qué no vamos a Getsemaní? Getsemaní es el lugar de la oración de Jesús. Es el lugar donde estamos en su presencia. La palabra Getsemaní quiere decir apretar, quiere decir prensa, quiere decir prensar el fruto del olivo. Entonces, cuando se prensaba el fruto del olivo, allí salía lo que había dentro de él, y dentro de él estaba la manifestación del aceite, y esto es lo que se sacaba de aquel fruto. O sea que allí en Getsemaní fue Jesús a orar delante de Dios y a soltar todo lo que había dentro de él. Y dentro de él también había situaciones emocionales. Dentro de él había situaciones que no quería él que se manifestasen o que ocurriesen, pero sabía que tenía que pasar por ese lugar. Allí en Getsemaní él lloró, y dice la palabra de Dios en otro de los evangelios que de él caían grandes gotas como gotas de sangre. Él estaba allí delante de la presencia de Dios, estaba sincerándose, estaba diciéndole a Dios que ya no quería más vivir en esa situación que estaba allí viviendo. Y esto parece que fuese algo que nosotros pasamos continuamente. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir la experiencia o las situaciones que estamos pasando? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar en el lugar que nos encontramos? Pero este es el tiempo que Dios ha permitido, y si Dios lo permitió, por algo es. ¿Por qué Jesús estaba allí tan triste y tan dolorido? Porque sabía lo que tenía que pasar. Él era limpio, él no tenía pecado, él era perfecto en la manifestación que había venido a esta tierra. Él era un ser
como vos y como yo, de carne y de hueso, con la diferencia que nunca había pecado, pero aún no siendo pecador, Él iba a pagar por todo el pecado del mundo, por tu pecado y por mi pecado. Él tenía que ir a la cruz del Calvario, y la manifestación poderosa de Dios necesitaba que se manifestase en su vida. Esto es lo que nosotros también necesitamos en todo momento. Si estás sufriendo, si estás dolorido, si estás triste por lo que estás pasando, es el tiempo de orar, no es el tiempo de huir, no es el tiempo de correr, es el tiempo de ir a Getsemaní, es el tiempo de llorar, es el tiempo de expresarle a Dios todo lo que tienes adentro y lo que quisieras que ocurra. Allí Getsemaní es el momento donde nos encontramos con Dios, es el momento donde Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas, y nosotros necesitamos que no haya otro impedimento o no haya ningún impedimento para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Porque en medio de esa oración, allí Jesús iba a ser fortalecido, allí Jesús iba a ser y se iba a hacer en Él todo lo que se necesitaba para poder enfrentar lo que venía. Y lo que venía era la cruz, lo que venía era esa manifestación del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario para morir por toda la humanidad. Nosotros no podemos entender y comprender, pero cada vez que vos estás triste, cada vez que vos estás con problemas y dificultades, Él puede intervenir por vos cuando nosotros vamos delante de Él, porque Él sabe de qué se trata el sufrimiento, sabe de lo que se trata la angustia, sabe de lo que se trata la tristeza y el dolor, porque Él lo padeció y Él no se negó a vivirlo, no se negó a experimentarlo, sino que Él lo hizo por vos y por mí. Entonces, aceptar su voluntad es lo que hizo Jesús, aceptar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que pasase por Getsemaní, la voluntad del Padre es que pasase por ese dolor y esa angustia, porque lo que venía, aunque Él no lo entendía, iba a ser conforme a la voluntad de Dios, iba a ser lo que se necesitaba para esta humanidad. Este sufrimiento, este padecimiento, esta tristeza que hoy tienes se convertirá en gozo y en alegría, porque esto también pasará y Dios estará dándote las fuerzas y verás que su voluntad es perfecta, y lo que parecía que te iba a destruir, lo que parecía que te iba a matar, lo que parecía ya que te dejaba sin respiración y no tenía salida, es lo que te dará ahora las fuerzas para poder continuar y para poder decir delante de la presencia de Dios: bueno Dios, aunque no entiendo muchas cosas, aunque no quisiera pasar este momento que estoy pasando, esta tristeza, este dolor, esta angustia que estoy viviendo, sé que hay algo que transformará y cambiará todo este lamento y todo este dolor por gozo y alegría. ¿Sabes una cosa? Jesucristo fue allí tomado en Getsemaní. Allí fue Judas Iscariote delante de Él y lo entregó. ¿Y sabes por qué lo agarraron a Jesús? Porque Él no huyó. Él enfrentó el problema, enfrentó el sufrimiento, enfrentó el dolor, enfrentó la angustia, enfrentó aquellas cosas que estaban delante de Él, y el fin de Él fue que la manifestación de Dios estuvo en su vida y pudo ir a la cruz, y aún en los momentos de sufrimiento y dolor Dios se mostró. Por eso nosotros ahora sabemos que si no hubiese ido Él a la cruz, no estaríamos nosotros ahora confiando en Él y creyendo que su poder y su gloria nos puede liberar de toda situación. Si has estado sufriendo, si has estado padeciendo,
si has estado viviendo diferentes circunstancias y dificultades y todavía no has huido y estás enfrentando las cosas, te quiero decir que el mismo Dios que estuvo con Jesús en los momentos más difíciles para glorificarse en Él, también estará contigo manifestando su poder y gloria para que enfrentes todo lo que viene, porque Dios te librará de todos esos asuntos. Ahora Dios está contigo y en esta manifestación de buscar de Él, Él mismo se ocupará de todas tus cosas. Y acuérdate de esto, que aunque nosotros no entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, Dios tiene una voluntad perfecta que se cumplirá en tu vida y te llevará a vivir experiencias gloriosas en Él. Que Dios te siga bendiciendo. Nos seguimos tomando de la palabra y declaramos que antes de huir frente al sufrimiento, iremos a orar, porque Dios estará con nosotros y responderá a nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, te favorezca en este tiempo. Amén y amén. Este es el momento donde vamos a compartir el tiempo de oración. Si te encuentras en tu casa o en el lugar donde estás mirando esta programación, te pedimos que si no has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, puedas hacer esta oración conmigo. Dios siempre quiso estar en nuestras vidas, acompañándonos y aún estar en todo momento y en todo tiempo. Por eso, si quieres a Dios en tu vida, si en el momento del sufrimiento, el padecimiento, la angustia, la tristeza, quieres acercarte a Él, qué bueno sería que Él esté más cerca de lo que vos pensás dentro de tu corazón. Por eso, si quieres hacer esta oración, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, porque sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Y ahora abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque en este día he sido limpiado y lavado por la sangre de Jesús y he sido acepto como uno más de la familia de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, acompáñanos contactándote con nosotros y podamos así seguir creciendo y desarrollándonos en este vínculo maravilloso de la familia de Dios. Gracias damos a Dios. Amén. Vamos a estar ahora en este tiempo de oración creyendo que el poder glorioso del Espíritu Santo intervendrá en cada uno de tus asuntos. Así como Jesús oró delante de Dios y aún aceptó su voluntad, nosotros vamos a orar delante del que tiene poder para hacer todas las cosas posibles, pero sabiendo que tiene una voluntad. Ahora vamos a orar. Padre Dios, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, por todos aquellos padecimientos, dolores, tristezas y manifestaciones que han sobrevenido a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, Señor, que operes y obres en cada uno de nuestros asuntos, cual fuera, si fuese familiar, si fuese matrimonial,
matrimonial, que tu presencia de gloria esté manifestándose. Ahora, Señor, te pedimos por la salud, aquellos que están sufriendo y padeciendo, reciban hoy, Padre, sanidad y milagros. Bendito Dios, recorre el cuerpo y en el nombre de Jesús opera milagrosamente sobre las enfermedades, opera milagrosamente sobre aquellos que están padeciendo algún virus, que están padeciendo, Señor, enfermedades, Señor, que ni la ciencia ni la medicina les puede comprobar de qué se trata. Padre Dios, quita el dolor de los cuerpos, restaura, Padre Dios, Señor, aquellos cuerpos que están sintiendo, Dios, distintas manifestaciones que traen debilidad, que traen, Padre Dios, angustia. Ahora te pedimos, Dios, obra en las mentes, obra en los corazones, que la presencia del Espíritu Santo esté restaurando, fortaleciendo, corrigiendo y operando milagros. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, creemos que las manifestaciones del cielo serán provocadas en la tierra y la bendición del cielo obrará en la tierra para que la tierra produzca manifestaciones que traigan prosperidad. Aquellos que están en necesidad verán tu mano fructífera en sus vidas y saldrán de toda deuda y saldrán, Padre amado, de todo conflicto económico y verán, Padre Dios, que sus sueños, sus planes, sus proyectos se alinearán y habrá recursos para poder cumplir con todo lo que necesitan. Padre Dios, creemos que tú estarás restaurando los hogares, las familias, los matrimonios. Verán tu gloria, Señor. Y lo que parecía que iba a ser de destrucción, que iba a ser nada más, Padre amado, Señor, que conflictivo, tendrá, bendito Dios, un curso manifiesto y sobrenatural que nos llevará a vivir experiencias extraordinarias y gloriosas en un Dios poderoso que puede hacer lo imposible posible. Así se hará. Amén y amén, Señor. Que Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia y nos seguimos encontrando por este canal. Amén y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.